Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Aula de Cultura del diario Montañés, que hoy tiene como protagonista a Pedro Ángel Fernández Vega, que nos presenta una novela, Bacanalia, que está basada en un trabajo, en una tesis sobre la Roma del segundo siglo antes de Cristo. Por tanto, estamos ante una novela histórica, pero también ante una novela muy literaria, cargada de simbolismos y que explica muy bien la vida en aquella época tan lejana en el tiempo. Yo no quiero extenderme más que agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí, agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión por streaming en la página web del Ateneo de Santander, y ahora mismo ya pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares, que junto con Mario Crespo van a ser los que conduzcan esta especie de conferencia, entrevista, tertulia. Y esperemos que sea ágil, interesante, que seguro que lo será, y que al final ustedes puedan también hacer alguna pregunta. Sí quiero recordarles que la novela Bacanalia se está vendiendo en la entrada y que al finalizar este acto el autor Pedro Ángel Fernández Vega estará encantado de firmarles ejemplares. Así que, Javier, tienes la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo. Decía nuestro presidente que es una época muy lejana en el tiempo. Bueno, enseguida yo creo que en cuanto entren en la novela van a descubrir que aunque sea lejana cronológicamente, no es una cuestión de guarismos, porque en cuanto se adentren van a ver que cuestiones como la corrupción, las relaciones interpersonales, las luchas de poder o incluso la vida cotidiana a lo mejor no son tan distintas como pensábamos. Ahora, eso sí, quisiera advertirles antes de empezar que si han venido por el tema de las bacanales, tiene su gancho, tampoco lo nieguen. Bueno, pues a lo mejor no es exactamente el tipo de bacanales o la idea que tenemos en la cabeza de lo que sobre las bacanales, de lo que nos va a hablar exactamente el libro de Pedro Ángel. ¿Por qué? Bueno, pues él nos lo va a contar mucho mejor más adelante, pero todo esto tiene mucho que ver con quién cuenta la historia y cómo se cuenta, y cómo se manipula y cómo se consigue que todo un movimiento, en este caso religioso, pero que tendría un trasfondo social y unas implicaciones políticas, pase a la posteridad pues, bueno, de una manera bastante tergiversada y además de modo muy interesado. Pero bueno, yo creo que todo eso lo hablaremos más adelante. Además, como bien saben, esta es una novela histórica, ya lo ha advertido Manuel Ángel Castañeda, que parte de una investigación muy profunda en la que se disecciona este movimiento y lo que sucedió con las bacanales y la represión que originó. Y lo que ha hecho Pedro Ángel es darle vida a través de una serie de personajes. Personajes que son en su mayoría femeninos y a través de ellos nos refleja varios arquetipos que representan a las distintas mujeres o los distintos grupos de mujeres que vivían en esa época de la República Romana. Vamos a comenzar con una presentación a cargo de Mario Crespo, que es historiador y filólogo, y en cuanto termine vamos a proceder a un pequeño diálogo entre los tres. Vamos a intentar sonsacarle un poco los secretos y todo eso que no nos va a querer contar, pero que lo va a contar, sobre cómo convirtió la historia, digamos, académica en una novela apasionada y apasionante, y cómo además ha conseguido convencer a una gran editorial como es Espasa para que el libro llegue a todos los lectores bueno, pues en una redacción mucho más amena que lo que suelen ser los libros académicos. Sin más, damos la palabra a Mario y comenzamos el debate.
Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo por acoger este acto y a todos ustedes por acompañarlo. Por supuesto, gracias, Pedro Ángel, por invitarme a participar en esta presentación de tu primera flamante novela, Estas Bacanalia, que hoy presentamos en el Ateneo. Voy a obviar algunos datos del currículum de Pedro, que supongo que de Pedro Ángel, que imagino que conozcan, pero lo que sí quiero comentarles es que parece tan obvio como especialmente relevante que Pedro Ángel no es un escritor que se haya sumado a la moda de la novela histórica. Es una advertencia interesante que hay que hacer, y en concreto a la moda de la novela histórica ambientada en Roma, de la cual hay una oferta notable, sino que Pedro Ángel es, o ha sido sobre todo hasta ahora, un historiador riguroso, doctor en Historia Antigua, varios años director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, un técnico experto en museografía, divulgación de la historia antigua, ha redactado trabajos específicos sobre el Beato de Liébana, Quintiliano, profesor de Historia del Arte, tutor de la UNED, en fin, tiene un currículum muy notable en el ámbito de la historia antigua y del arte antiguo también, y perfectamente acreditado. En las Escuelas Verdes ahora mismo es profesor de diversos talleres del ámbito de la historia, el patrimonio y la mitología, lo cual es un lujo para todos nosotros. Puedo dar fe, aunque no creo que esto sea en modo alguno necesario, de su rigor y su preocupación por encontrar y exponer en el aula los mejores materiales y atender la bibliografía más precisa y adecuada. Me gustaría contarles un secreto que solamente 2 personas de 4 en esta mesa saben, que es que en su mesa de las Escuelas Verdes ahora mismo, encima de la mesa hay 3 volúmenes de diccionarios de mitología, 7 manuales de arte e historia, un libro de Sófocles, otro de Aristófanes, la introducción a la mitología clásica de García Gual, el gran libro de la mitología griega de Robin Hart. Esto es lo que tiene sobre la mesa, entre otros papeles, lo cual muestra un poco sus intereses y en fin, su preocupación por el tema en concreto de la mitología. Voy a empezar a hablar desde el final. No, por supuesto, no les voy a contar el final de la historia, sino la nota del autor en el final, donde Pedro Ángel nos pasa a lo histórico, nos recuerda a los lectores que lo que nos ha contado tiene un refrendo histórico. Roma vivió unos cambios sociales y militares traumáticos en un entramado heterogéneo, un mosaico multiforme en el que las mujeres, dice, sirvieron a la articulación del cuerpo social romano, razón por la cual su incipiente proceso emancipador devino inquietante. Utiliza Pedro Ángel un montón de fuentes literarias, desde los anales históricos, a Urbe Condita de Tito Livio, la Metamorfosis de Ovidio, la Moralia de Plutarco, por supuesto no solo autores romanos, sino también griegos, que es un dato muy notable en lo que va a narrar, y espero destacarles una reflexión muy concreta, que es que en Roma y en Grecia existe un gusto no solo por lo que se cuenta, sino también por cómo se cuenta y, por supuesto, desde qué perspectiva se cuenta. Y todo esto le preocupa al escritor. Pero diríamos que para escribir esta novela Pedro Ángel ha partido con ventaja. Ha sido un poco ventajista. Y es que ha partido con la ventaja del conocimiento histórico. Es decir, no es un advenedizo, insisto, que se acerca a la novela, sino que es una persona, es un historiador. Él sabe sobre Roma, sobre cómo van vestidos los romanos, sobre qué comen, cuáles son sus templos, cuáles son sus costumbres. Lo sabe de unas fuentes que conoce excelentemente y que ha utilizado y estudiado. Y construye una historia, o mejor, varias historias confluyentes de nada menos que 400 páginas que mantienen en vilo al lector. Este es, creo que, su mayor mérito y una de sus claves. La ambición de Bacanalia está perfectamente apoyada en un armazón literario contundente y firme que el escritor maneja con maestría. Conoce lo que ocurre y juega realmente a aquello que no puede ser. No puede ser un historiador que lo sepa todo. Y lo sabe. Es aquí ni más ni menos un narrador que construye una ficción vibrante y perfectamente plausible desde el punto de vista de la historia. Para mí es como si el narrador, en este caso Pedro Ángel, nos dijera: miren ustedes, nos contaron que las cosas sucedieron así y yo creo que los personajes pensaron o dijeron esto en coherencia con lo que nos contaron.
Pero no se ciñe al dato, narra, construye. La novela, como hemos comentado, se ambienta en la etapa central de la República Clásica de Roma, más o menos entre los años 233 y 186 a.C., en el entorno de la Segunda Guerra Púnica, la guerra del terrible Aníbal que sacude Roma. Las primeras páginas corresponden al año 186, que es la misma cronología que las páginas finales. La novela responde, por tanto, a un desarrollo cronológico que es materia de la literatura, de la histórica y de la ficticia. Pero apunta Pedro Ángel en la nota final del autor. Obviamente se ha novelado la trama para tejer un discurso narrativo que se permite licencias literarias. Novelar la trama, tejer un discurso narrativo, licencias literarias. ¿Qué es lo que distingue esta obra como novela histórica frente a otras obras que el propio Pedro Ángel ha escrito que sí son estrictamente historiográficas? Me gustaría brevísimamente, y no es breve, sino brevísimamente, o sea, mucho más que brevemente, adentrarme en esta cuestión como asomándome sigilosamente en el bosque de Estímula para saciar mis deseos mistéricos y, en todo caso, espero que absolutorios. Hay una atmósfera inquietante en toda la novela. Hay 4 cosas que les quiero destacar de la novela. Igual luego se permite un desarrollo sobre ello o no. Hay una atmósfera inquietante en toda la novela bajo la idea de que los dioses se han airado contra los romanos y que hay una profusión de ritos y votos, lugares infaustos y malditos, libros sagrados, que se llaman sibilinos, por cierto, que se consultan por todo, supersticiones en casi toda la vida cotidiana, se dedican estatuas, se ponen marcas a las mujeres castas, se amplían a los hombres misterios que hasta entonces han estado reservados solo para las mujeres. La mitología no es un cuento explicativo, sino que los personajes se identifican con ella o incluso reciben de la mitología un hálito de esperanza. Es muy bonito cómo se usa el mito en la novela, cómo están engarzados los mitos en lo que sucede. En el libro se menciona a Homero, los personajes cuentan los mitos. El mito de Ariadna, por ejemplo, el rapto de Europa, Júpiter y Proserpina, Ceres, etc. No en vano la historia de Roma comienza en Troya, de hecho. Es el mito como explicación de lo que sucede, pero también el mito como oscuridad, paradójicamente, como iniciación al rito mistérico, acercamiento de los mortales a la divinidad. A mi juicio, todo ello contribuye a la concatenación de misterios, es un acicate para el lector para seguir leyendo. Lo que se está narrando es tan misterioso y suspensivo que contribuye a que sigamos con la lectura. Y de paso el autor se adentra en una narración sobre algo poco o nada conocido como son las bacanales, que es... nada tiene que ver con lo que, o muy poco tiene que ver con lo que pensamos de una bacanal. La guerra púnica, además, crea otra inquietud notable que tiene trascendencia en la propia ficción. Hay miles de bajas, hombres que no regresan a sus casas, y hay una casi completa desinformación en la población de Roma. Dice, las noticias irían llegando o no llegarían nunca, y sumirían a las familias en una incertidumbre corrosiva y sin paliativos. Ha dicho Javier antes que realmente la novela tiene una actualidad tremenda y piensas en lo que sucede ahora mismo en Ucrania con respecto a la guerra, lo que llega, las noticias, lo que se sabe, lo que no se sabe, y piensas en Roma y hay un paralelismo muy notable realmente. No se sabe lo que ocurre en el frente y lo que se supone que ocurre es terrible. Hay lo que se podría llamar una especie de desinformación fértil. Los personajes deben resolver su desinformación y entonces se adentran en el mito. Se adentran en el rito, en el misterio. Pero al fin y al cabo, y hay aquí otra característica sobresaliente de la novela, conocemos lo que sucede por medio del narrador, claro está, pero también y quizás sobre todo por medio de los diálogos entre los personajes, sobre todo entre las mujeres de diferentes rangos sociales, perfectamente trazados y directos, aclaratorios, a veces muy informativos, de hecho. Otro recurso destacadísimo en la novela es el monólogo interior, que nos ofrece el pensamiento en primera persona de los personajes, o una psiconarración que permite conocer sus pensamientos y estados de ánimo. No quiero pasar por alto otra virtud de la novela y es el uso que el narrador hace de lo estrictamente histórico, con excelentes y medidas descripciones. El narrador nos guía hábilmente con un estilo contenido, cuidado al detalle, que muestra la indudable madurez que ha alcanzado Fernández de Vega como escritor. No es cumplido de admirado lector, sino constatación de una evidencia. La base histórica ya de por sí se ofrece para el lector rebosante de atractivos, cuanto más ahora que sobre ella Pedro Ángel ha escrito una novela que está publicado por una editorial muy poco dada a apostar por una narración carente de calidad. El historiador pasa a ser aquí un narrador omnisciente
que imagina lo que los personajes piensan y hablan en medio de una recreación histórica que solo un historiador riguroso puede conocer y desvelar. Lo que las fuentes no permiten discernir, tan apegadas a la huella delicada del pasado, aquí se desborda en la imaginación del escritor, que completa los interrogantes con una amenísima historia sobre una caza de brujas, motivada en buena parte por la conmoción que produjo en la Roma republicana la guerra contra Aníbal, y que encuentra a sus protagonistas en un conjunto de mujeres atenazadas entre la tradición y el miedo, entre la perversidad y los supuestos designios de los dioses. El escritor entretiene, enseña y hace revivir entre las máscaras de una medida ficción a personajes que habríamos olvidado sin su empeño, como los quiso sepultar la propia Roma. Si nada es posible contra la voluntad de los dioses, como dicen que dijo Aníbal al conocer la muerte del general Marcelo, ojalá que ellos le sean propicios a esta bella e implacable novela que desde su intrigante inicio, desde ese queremos que nos cuentes qué ocurre en las bacanales, sabemos que formas parte de los seguidores de Baco, desenreda los destinos dictados por un sistema decadente. Podríamos hablar del argumento, de cómo van evolucionando los personajes, sobre todo las mujeres protagonistas enredadas en el conflicto de la propia República, pero haríamos un flaco favor a todos ustedes, a toda esa legión de lectores que espero compren la novela. No se olviden de que esto no es una conferencia, esto no es una pipa, esto no es una conferencia, y que nos hemos sentado aquí para hacerles una encendida defensa de esta novela por si esto hiciera falta. Bacanalia es la novela que obviamente no podía escribir sino Pedro Ángel Fernández Vega, perfecto conocedor de toda la época en la que se ambienta. Pedro, sabemos que formas parte de los seguidores de Tito Livio y de Plutarco y de Quintiliano. Así que ofrécenos próximamente, si puede ser, otra novela tan estimulante como esta Bacanalia que hoy presentamos y que nos estás haciendo el inmenso honor de glosar. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta excelente presentación a cargo de Mario Crespo, antes de comenzar, me decía Pedro Ángel que como un historiador que ha saltado a la narrativa, no le interesa tanto hablar de la historia como de lo literario en este libro. Y siguiendo el buen consejo que nos ha dado Mario, más que argumentos, yo creo que podemos hablar de personajes, porque esta novela, que es coral, bueno, pues se mueve al ritmo, yo creo que de 4 mujeres, aunque yo diría que una es la gran protagonista, de un modo subrepticio que no descubriremos hasta que no esté muy avanzado el libro, pero hay 4 mujeres como son Hispala, Sulpicia, Fulvia y Pácula Ania. Bueno, no sé cómo se pronunciaría, porque como el latín no lleva los acentos, no sé si será Pácula o Pácula, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos presentaras a estas mujeres que han servido para encarnar esta historia y darle una vida distinta a la que veríamos en un libro de texto, ¿no? Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, y antes, sobre todo, quiero dar las gracias al público asistente también, porque son los que garantizan el éxito de este acto. Gracias a Manuel Ángel Castañeda y al Ateneo por ser los anfitriones del acto. Gracias al Aula de Cultura del Diario Montañés, que ha tenido a bien acoger la presentación en el marco de sus iniciativas y, por tanto, hacerse un eco especialmente notable de esta novela y de todo lo que la concierne. Y, por supuesto, gracias a Mario Crespo, ya no sé qué decir. Realmente, después de que me has dejado aquí al descubierto, pues, en fin, es más que elocuente todo lo que ha dicho, y probablemente lo mejor que podría hacer ahora ya es callarme casi. En fin, vamos a seguir. Me preguntabas por los personajes. Efectivamente, lo que buscaba, lo que he pretendido es... Mario hablaba del lector, vamos, del redactor o del escritor omnisciente, de algún modo, ¿no? Y lo que he procurado es precisamente que no lo fuera tanto, que no lo supiera todo. Y entonces lo que he pretendido en todo momento es, porque eso era parte de la terapia que tenía que hacer como autor de ensayos, distanciarme de la narrativa de historiador, y aunque siga siendo escritor, pues
introducir adjetivos calificativos que no los usamos nunca cuando hacemos investigación arqueológica, que es a lo que me he dedicado, por ejemplo, y precisamente hacer monólogo interior y sobre todo hacer diálogos. Y efectivamente tú mencionabas a 4 mujeres protagonistas, pero fíjate, yo a las que más cariño tengo son a las otras, a las que no has mencionado, a Filenia y sobre todo a Lisca, ¿no? Porque son las que permiten establecer ese contrapunto de mordacidad, vivaracho, están tomadas directamente de la comedia de Plauto, que es de quien está activo en esos años, y son las que me permiten establecer en esos diálogos ágiles sin introducción, pues precisamente eso, la faceta irónica, mordaz, que permite desentrañar y dejar al descubierto pues a Sulpicia, por ejemplo, que es para quien trabajan. Sulpicia es el orden, Sulpicia es la matrona romana de origen patricio, por tanto procede de una de las familias de más rancio abolengo de los tiempos de la República, de la monarquía romana, de los años 750-509, cuando todavía ni siquiera había empezado la República. Entonces ella representa eso, las tradiciones, sobre ella posa, sobre sus hombros pesa pues toda la carga del mos maiorum, de la tradición, la moral, moris, ¿no? Es la moral romana. Y sobre ella descansa y de una manera absolutamente onerosa. De hecho, se la convierte en la mujer modélica en un momento, en unas circunstancias que son las de la Segunda Guerra Púnica, en que la guerra deja decenas de miles de viudas. Y en ese momento esas viudas se convierten precisamente en mujeres sin tutelar, sin un tutor. No hay un marido o no hay un esposo, porque han caído en la guerra, que quedan expuestas, por así decirlo, desde el punto de vista de la moral romana, y eso es la parte inquietante de la novela, y contra eso es contra lo que reacciona, y esa es una de las partes que me interesaba también más, es la religión, es indudable, ¿no? Hay mucho de sociedad, mucho de religión y mucho de, bueno, de todo, la verdad, de política y corrupción. La religión, yo quería contraponer la religión oficial, esa religión sustentada sobre el colegio de pontífices, que en realidad es la que arbitra y marca los cánones, y contraponerla con la otra, la emergente, la báquica, ¿no? Que es la que sale. En este contexto, pues a Sulpicia se la erige en defensora de las tradiciones y en modelo para todas las matronas romanas. Así que por aquí, por el lado de Sulpicia, lo que tenemos es el orden, y nada menos que en una primera dama, pero las primeras damas en Roma eran muy efímeras, duraban un año. Allí los cargos, las magistraturas duraban un año, cada año había elecciones, no era cada 4, había que darse prisa en materia de corrupción, que era lo que ocurría, y la corrupción en aquellos años estaba alimentada nada menos que con botines de guerra que en aquellos años se están llegando, bueno, durante la Segunda Guerra Púnica hay que defenderse de Aníbal, eso es lo perentorio, pero justo después lo que viene son los frentes de Oriente, los reinos helenísticos, donde se están capturando botines fabulosos, y esos botines son el combustible de la corrupción. Sulpicia, por tanto, representa todos estos valores: la tradición, el Senado, la esposa consorte, la primera dama. La otra, Paculania, es los valores de la renovación, de algún modo, pero es una sociedad que yo he querido trazar tridimensional. Todos pensamos en patricios, plebeyos y como muchos esclavos, pero hay otras dimensiones en el ámbito de la dominación romana. Están esos supuestos aliados que son los itálicos, pero que sufren como perros también, porque en realidad son ciudadanos romanos, pero son ciudadanos de segunda, y en este momento en la guerra Pácula Ania pues, es la sacerdotisa oficial en Roma del culto plebeyo, de Ceres, de Baco, de Proserpina, pero es también una mujer que procede de una patria que está siendo perseguida, que se ha vuelto traidora a Roma, así que sufre pues, una angustia vital, la angustia onfálica lo llama ella. El ónfalos tiene unas funciones, una simbología tremenda ahí, ¿no? El ónfalos, el ombligo, ¿no? El ónfalos es la conexión con el inframundo, y el inframundo es en donde se sustancian los cultos báquicos, a diferencia de lo que podríamos estar pensando. Todos asociamos a Baco con el vino, y nada más lejos de eso, ¿no? Baco es un es un dios de muerte y de resurrección. Muere y resucita 2 si no 3 veces, de Proserpina, de Sémele, y eso les sonará mucho, ¿no? Es un precedente muy claro de otros mensajes de muerte y resurrección que tenemos mucho más vigentes durante milenios posteriormente.
Esa es Paculania. Paculania es la que introduce un revulsivo en los cultos báquicos, un revulsivo que tiene que ver con que unos cultos que han sido tradicionalmente femeninos, ella acepta que sean mixtos, que intervengan hombres, porque el mensaje de salvación, ¿por qué se le va a privar de él a los varones también, ¿no? Y acepta además que sean nocturnos porque de ese modo los rituales pueden concurrir mucha más gente. Está ocurriendo que concurren esclavos, libertos, y esa gente pues tiene el mal vicio de trabajar a diario. Entonces, eso es lo que pervierte, por así decirlo, el orden establecido. Había habido bacanales durante siglos en Roma, pero se sabía que las mujeres enloquecían, el éxtasis místico, la posesión báquica, pero enloquecían o se entusiasmaban ellas solas. Lo que ocurre es que cuando el culto se torna mixto y además nocturno, pues el escándalo estalla, ¿no? Y es el Senado quien crea en torno al culto báquico pues esa teoría de la corrupción que argumenta o sobre la que se sustancia básicamente la persecución, que es el detonante de la historia y a la que conduce toda la trama finalmente. Yo creo que por ahí podemos dejar presentados buena parte de los personajes. La otra, por ejemplo, de Uronia, es la matrona romana humilde, sumisa, la matrona que ha sido educada para nacer, crecer, tener la primera regla y inmediatamente casarla con su prometido, si es posible, y a partir de ahí pues que desarrolle su función como está reglamentado de matrona romana. Lo que ocurre es que en este caso Duronia pues es una de estas seguidoras de Baco y bueno, pues va a tener una suerte bastante adversa. Para nosotros, para los que nos introducimos en la historia, Duronia es la que nos introduce precisamente, y eso es uno de los aspectos que he procurado con la novela, es que fuera una novela iniciática también, ¿no? que el lector se iniciara en los misterios báquicos acompañando a los personajes. Y luego de dos modos, con Duronia y con Paculania, que tiene dos hijos a los que educa en eso que Mario llamaba mitos, que efectivamente lo son, pero que no dejan de ser historia sagrada para los seguidores de Baco. Es decir, lo que nosotros percibimos como inspiración poética, para ellos era una fundamentación religiosa sobre la que se creaba precisamente o se articulaban los ritos, y los ritos que comportaban unos orgia, unos elementos, unos instrumentos que se desvelaban en esos rituales, de los que deriva el término orgía. Y bueno, nos queda Hispala Fecenia, pero espero vuestras preguntas. Yo creo que lo primero que llama la atención al lector, o a mí me ha llamado como lector, es que la Roma que tenemos en la cabeza no es la Roma que aparece en la novela, y acabo no sospechando que probablemente la Roma real se parecía más a este lugar en el que llega la primavera y no huele precisamente bien, donde pierde el ejército batallas y la culpa es de ofender a los dioses, donde la religión, bueno, pues nos cuesta mucho comprenderla hoy día, sobre todo esa crueldad en algunas escenas, esas condenas a muerte, a bastonazos, esa relación. La Roma que nosotros, o que conocemos, que creemos que conocemos a través de las películas, sobre todo, ¿no? de ese cine grandioso de los 50, americano y demás, probablemente tenía muy poquito que ver con la Roma real y a la que se accede a través del estudio científico, ¿no? Sí, no habría que olvidar en este sentido que, claro, estamos hablando de la Roma de la República todavía, no de la Roma imperial y de los foros imperiales más brillante. La Roma en la que ocurren las bacanales, en la que se ambienta la novela, no es la Roma de mármol. El mármol no ha aparecido en Roma todavía. El mármol aparece a lo largo del siglo II. Los primeros templos de mármol son de mediados del siglo II. Es una Roma de tufo, de piedra volcánica, de aspecto grisáceo, oscuro, y es una Roma donde tampoco se han creado redes de alcantarillado todavía. Sí que han empezado las conducciones de agua pública, pero tiene otros valores esta Roma, es la Roma republicana, y esos son los que a mí me interesan, y yo creo que de algún modo también quedan en la novela. Se nos ha trasladado, y estamos acostumbrados a leer novelas sobre Roma, en las que, de algún modo, antes me invitabais a hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? A hablar de ello.
en las que Roma se convierte en decorado incluso para un montón de novelas detectivescas, absolutamente anacrónicas claramente. Otras veces se trata de novelas en las que el escritor se sienta en su biblioteca, en su despacho, y fabrica batallas y las resuelve. Y además, en esa Roma nos transmite dos tipos de valores: valores amables y acomodados, es la Roma del confort, y es verdad, hay una Roma que adquiere unos niveles de confort y de vida regalada y de ocio que no se volverán, que se perderán a partir del siglo II, cuando empieza la crisis del siglo III, y no se recuperarán hasta el siglo XIX. Eso es verdad. Pero esa Roma es la Roma imperial, la de la autocracia, la de los emperadores autócratas también. Es una Roma que a mí me ha interesado menos. Tampoco me ha interesado la Roma bélica y de valores militaristas. A mí me está interesando más esta otra Roma republicana, que tiene también sus miserias, claramente, con una religión oficial donde los sacerdotes pues rigen los destinos y auspician todo lo que necesitan los políticos, ¿no? Es una religión oficial donde los sacerdotes son senadores además y entonces acaparan no solo los cargos políticos merced a unas elecciones anuales, sino que además acaparan los sacerdocios. Pero es otra Roma también de valores cívicos, donde hay ciudadanos que votan. También es verdad, y eso nos interesa, por eso es una novela, yo creo, poliédrica, o al menos es lo que he procurado, ¿no? Que no fuera, quizá no sea la visión amable a la que estamos acostumbrados cuando leemos novelas de Roma. Podemos tener en la mente algunas, seguramente, muy recientes, pero es que esa Roma no existía, esa Roma es anacrónica, ¿no? La Roma real es una Roma de dominadores y dominados, es una Roma donde los señores viven o desarrollan un ritmo de vida regalado gracias a que hay unos esclavos que trabajan y que sufren, donde puede haber esclavos como Filenia que desarrollan una función más o menos acomodada porque son pedisecuas y doncellas y acompañan a su señora y entonces tienen una vida relativamente amable, por así decirlo, y hay otras como Alisca que sufre a diario, ¿no? Y que pena a diario y que bueno, que tiene un final también un poco fatal en la novela, ¿no? Gracias, Javier, perdón. Es muy interesante esto porque una de las cosas que se ve en la novela con toda claridad es en esa Roma republicana el tema de los cargos, es decir, cómo se ve toda la organización de los puestos, de los diferentes tribunos, del acceso al Senado, de cómo está organizada la República realmente. Es una Roma muy expansiva también, que choca con Aníbal y con los cartagineses, ¿no? Que les frustra y luego con un elemento de inquietud en Grecia, ¿no? O sea, porque luego nos han contado, bueno, tú obviamente sabes infinitamente del asunto, ese trasvase como muy, muy limpio de lo griego hacia lo romano, pero realmente es un trasvase muy traumático, o sea, en muchos aspectos, o sea, a lo largo de la historia, ¿no? Pero ese es un aspecto que se ve muy bien en la novela, lo de cómo está organizada la sociedad y cuáles son las diferencias sociales también, ¿no? Es interesante que los personajes son de muy diferente extracto social y que cuentan la historia un poco en función de dónde están y qué perspectivas, en muchos casos escasas, tienen, ¿no? Eso está muy bien trazado realmente. Y estoy de acuerdo que no tiene nada que ver con el peplum o con un escenario donde lo mismo que pasa o sea, a mí me da la sensación que hay escritores que lo mismo que hablan de la vida del César, hablan de Auschwitz. O sea, lo ponen el carnicero de Auschwitz por el carnicero de Roma, lo mismo. El no sé qué, o sea, y da igual que estén en Roma que estén en cualquier otro lado, ¿no? Bueno. Bien, me has sacado, me podría dedicar largos párrafos a cada uno de los temas. Por un lado está lo político, ¿no? Hay un curso honorum, una carrera política, una serie de cargos que se suceden y a los que solo pueden acceder precisamente la gente de la nobilitas, que son tanto patricios del más rancio abolengo, que en aquella época todavía los cargos se reservaban por igual tanto para patricios como para plebeyos. Después eso cambiará. Entonces,
Para ellos es mucho más fácil acceder a la política, y luego están los plebeyos ricos que se integran o que hacen carrera política y que integran juntos, patricios y plebeyos, esa nobilitas, ¿no? Entonces, la clase política es esa nobilitas que mezcla las dos facetas, ¿no? Podríamos decir los patricios, la aristocracia de rancio abolengo, y los burgueses que han hecho carrera política por establecer unas analogías más próximas, ¿no? Desde el punto de vista de lo social, bueno, pues en realidad has llevado, o me has mencionado también, por llevarlo por partes, el tema de Grecia. Se asiste en este momento al fenómeno de eclosión, de primeros contactos entre Roma y el mundo de los reinos helenísticos, porque Grecia en realidad ya ha sido la derivación dejada por Alejandro Magno. En el 323 muere, se fragmenta su imperio en varios reinos helenísticos, y es con ellos con los que entra en contacto esta Roma, ¿no? La Roma contra la que se combaten las primeras guerras macedónicas, contra Filipo en primera instancia, luego con Antíoco en Siria, en fin. Después, por tanto, del gran conflicto contra Aníbal, que los romanos vencen, y es en el cual se desarrolla el fenómeno de eclosión de las bacanales, de algún modo, de desarrollo exponencial de las bacanales, sobreviene esa etapa de corrupción, de algún modo, de corrupción de las costumbres, de lo que comentaba antes, ¿no? En que las expectativas de la carrera política radican precisamente en obtener el consulado para marchar a guerrear a estos reinos helenísticos y allí conseguir botines de guerra, ¿no? Esto es lo que se sustancia desde el punto de vista político, y entre tanto pues está llegando todo el torrente cultural griego de una manera cada vez más acusada. En plena guerra pues se va a consultar el oráculo de Delfos, por ejemplo, ¿no? Eso es una de los elementos más significativos acerca de hasta qué punto está desesperada la clase política en Roma, porque los dioses les han abandonado, la paz de los dioses se ha roto, ¿no? A partir de ahí, pues estaba hablando antes de Plauto y de sus comedias. Las comedias de Plauto son adaptaciones de la comedia de la escena griega también. Estamos asistiendo en estos años a los grandes botines en los que entran cobertores, lechos de cedro, de marfil, entra la gastronomía a raudales en Roma. Es el momento precisamente en que las primeras prácticas gastronómicas se van afianzando entre los nobles más acomodados. Es decir, la riqueza cultural que se vive en este momento de efervescencia en Roma es tremenda, porque es la fusión o la confusión y lo que ellos llaman corrupción entre los valores tradicionales y los otros, ¿no? los que llegan, los helenísticos. Bueno, hemos hablado antes de la diferencia entre lo que nos han hecho creer que eran las bacanales y lo que realmente fueron, ¿no? Pero aunque no quepa las novelas de detectives en este mundo romano, sí que me gustaría que nos hicieras una pequeña novela detectivesca contándonos cómo Pedro Ángel descubre precisamente eso, ¿no? Que hay un pasaje de la historia que no es como nos cuentan, por qué te cautiva, hasta el punto de dedicarle una monografía que después da pie a esta novela y que me imagino que te habrá llenado incontables horas de investigación, pero también de disfrute y de deleite, ¿no? ¿Cómo descubres? Bueno, lo primero, ¿cómo te interesa, ¿no? Empezó en el año 2000, empezó en el año 2013, después de dejar las tareas de dirección del museo, que por otro lado de algún modo yo estaba siempre pendiente de esa faceta investigadora que había dejado de lado y que no podía desarrollar cuando cumplía otras funciones que en el día a día te absorben de una manera completa, ¿no? Plena, y que no pude hacer otra cosa durante todo ese tiempo. A partir de ahí empecé a trabajar, sí, sobre el tema bacanales, porque intuía que tenía para empezar es un culto mistérico. Y el término ya es bastante significativo. Mistérico viene de mistés. Mistés es el iniciado, el que se inicia, y el que se inicia en algo que es secreto y que por un juramento sagrado se compromete a no revelar. Eso es mistérico. El culto báquico es un culto mistérico. Como un culto mistérico que es, de él hay muy poca información. Pero a pesar de todo me empeñé en desentrañarla. La información que tenemos básicamente son 3 o 4 capítulos del libro 39 de Tito Livio,
que son sobre los que se sustancia el desenlace, de algún modo, que es la persecución de las bacanales, pero empecé reconstruyendo los cultos báquicos, precisamente también en Grecia, Mario lo mencionaba antes, precisamente toda esa faceta de indagación en fuentes griegas también, para encontrar referentes y poder reconstruir de algún modo cuáles eran las etapas que se sustancian en esos cultos mistéricos. Así que me adentré por ahí, pero me sorprendió algo mucho más rico, y entonces salió Corrupta Roma, que fue un libro previo al libro de Bacanales, un libro que se publicó en la Esfera de los Libros en el año 2015, entonces fue el primero de ellos. Y claro, profundizando en Bacanales, pues después ha salido todavía La sombra de Aníbal, que se publicó hace 2 años, precisamente en siglo XXI también, y que es un ensayo de algo que seguramente a ti te gustará, Javier. Me gusta llamarlo periodismo histórico. Es decir, a ver, desde el principio he querido... A ver, mi carrera empezó con una cosa absolutamente abstrusa que se llamaba Arquitectura y Urbanística de la Ciudad Romana de Julio Briga. Hoy día ni siquiera suscribiría que Julio Briga es aquello, pero bueno, en todo caso, con aquello sí que me di cuenta de que había hecho una tesis de licenciatura, pues complicada, en lo que establecía paralelos arqueológicos con otras ciudades del mundo romano, pero que era difícil de seguir, y a pesar de todo me dieron un premio de Historia de Ciudad de Torlavega y el libro se publicó, y lo publicó en la Universidad de Cantabria y demás. Entonces, a partir de ahí ya pensé que la tesis tenía que ser algo más comunicativo, y hice La Casa Romana, sobre la literatura altoimperial, y es un libro pues, que ha tenido varias ediciones en ACAL, y efectivamente ahonda en esa faceta divulgativa. La parte de museo y demás va en esa faceta divulgativa, y sigo colaborando, aparte de hacer ensayos, en revistas de divulgación, Historia National Geographic, La Aventura de la Historia, etc. Es decir, tenía un enfoque comunicativo muy claro, siempre lo he tenido, y en este caso, pues bueno, por ahí es por donde me he ido adentrando, y me ha llevado finalmente a la novela. Y te estaba hablando de periodismo histórico. Lo que quería decir con ello es que, bueno, soy consciente de que los historiadores tenemos un reto que no cumplimos de comunicación con el gran público. A mí me enseñaban en la facultad aquello de didagé, caïge, doné, y que en el caso de historia, pues lo que teníamos era que enseñar y además disfrutar. Yo lo que me he propuesto es al revés. Gedoné, caí, didagé, ¿no? En este caso, es decir, disfrutar y al mismo tiempo enseñar. Ese es el reto. Entonces, quienes estáis triunfando y estáis teniendo éxito en el ámbito de comunicación de la historia, resulta que sois los periodistas. Si tú lees buena parte de algunas de estas revistas divulgativas que están en los kioscos, la historia para el gran público la estáis escribiendo los periodistas. Ahí hemos fallado los historiadores, y eso es pues el reto en el que yo me he querido adentrar, porque entre otras cosas hay veces que uno lee cosas demasiado espurias, ¿no? Poco aceptables. Pues sí, no vamos a entrar por ese camino, porque puede acabar esto con más sangre que... No, hombre, al contrario, estaba reivindicando la tarea del periodista metido en historia, y en ese sentido quiero decir que vosotros lo estáis haciendo muy bien, pero sí que es verdad que a veces se cometen excesos. Los que sí que lo hicieron muy bien en su momento fueron quienes escribieron la historia oficial, ¿no? En ese siglo II antes de Cristo, que de hecho han conseguido que cuando hablamos de bacanales tengamos esa idea en la cabeza, ¿no? De la que hablas no de su versión sociopolítica, sino de un desenfreno carnal, ¿no? ¿Cómo se pasa de un movimiento casi filantrópico, como podía ser, bueno, un movimiento de liberación de las personas, a crear esa imagen tan denostada, que de hecho hoy día está completamente instalada en nuestra cultura contemporánea, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Y qué cambiaron exactamente? En este momento la tenemos instalada en todas las farolas de Santander, ¿no? Precisamente, ¿no? Unas imágenes que hablan de algo que mezcla lo grotesco con lo erótico, o al menos lo pretende, supongo. Ellos hablan del cabaret de los sentidos, ¿no? En este mensaje que está por ahí. Bueno, yo antes he introducido parte de los mensajes que tienen que ver con el culto báquico. Es decir, son mensajes que tienen que ver con la salvación, con una promesa de salvación, de vida después de la muerte. Mis alumnos y unas cuantas me acompañan por ahí de mitología,
se lo conocen ya esta parte también, ¿no? Hay una promesa de salvación, de vida después de la muerte. Hay supuestamente un río del que hablan los órficos en el inframundo, que no es el Leteo, que es el del olvido, sino otro que se llama Nemósine, que es el río de la memoria, y es de aquel de cuyas aguas beben precisamente los seguidores de Baco. He de confesar que la novela se llamaba Nemósine en origen. Eso no les gustará a lo mejor a los editores que lo comente, pero en principio iba por ahí, ¿no? Era más respetuosa en ese sentido. Bueno, pues en realidad lo que ha ocurrido es que en ese cambio, en esa revolución que introduce Paco Lagnia en las bacanales, el hecho de que se hagan nocturnas y que se hagan mixtas y que digamos los gritos, según dice Tito Livio, se escuchen a las afueras de Roma en varios lugares, no solo en uno, no solo en el bosque de Estímula del que tú hablabas antes, Mario, empieza a preocupar, pero probablemente preocupa más también el hecho de que ahí se estén hermanando en esos tiasos, que es como se denomina, una especie de cofradía religiosa, se estén hermanando individuos de toda condición social. Y eso recuerda mucho a lo que ocurrirá unos siglos después cuando empiezan las persecuciones con los cristianos. Se está hablando de un mensaje de salvación que trasciende esta vida, ¿no? Que habla de una vida después de la muerte. En principio los ritos de las bacanales eran solo para mujeres que supuestamente experimentaban el entusiasmo, el éxtasis místico a partir de la danza y de la música, en el cual ellas entran en trance y en la medida en que entran en trance mientras danzan, bailan, etcétera, se sienten poseídas por Baco, y esa posesión es una promesa de salvación. El sentirse transidas significa sentirse reconocidas por el Dios, y entre otras cosas la posesión es, claro, promesa de estar en la senda adecuada, ¿no? Eso es lo que había en el culto báquico anteriormente, desinhibición, unos cultos que permitían romper con lo cotidiano, con la vida cotidiana de estas mujeres, entrar en una atmósfera diferente, femenina, de libertad, de reunión, de socialización también, y en esa atmósfera de socialización y de desinhibición, pues claro, la llegada de hombres y el hecho de que no se considere los estamentos sociales ahí, que sea indiferente el hecho de que se sea patricio, plebeyo o esclavo o hasta liberto. De hecho, Hispala Fecenia, que os dejé el reto ahí de que me preguntarais por ella, no me habéis preguntado. Pues Hispala Fecenia sabemos que hay esclavos porque ella ha sido iniciada precisamente en el culto báquico y ha sido iniciada como esclava por su dueña. Evidentemente para Roma un poder imperialista eso es absolutamente revolucionario y transgresor, no se puede tolerar. Desde esa perspectiva la información no es clara. Lo que dice Tito Livio es que se le encarga a los cónsules que se emprendan la investigación contra las conjuraciones intestinas, contra las conjuras intestinas. ¿Qué pasa ese año? Pues que ese año no hay frente, no hay con quién pelear y no hay a quien ganarle botines, así que se abre una especie de frente interior en Roma, y ha habido motivos precisamente para, bueno, reordenar un poco la Confederación de Itálicos, que en los últimos años han mostrado incluso conatos de insumisión cuando no quisieron enviar tropas durante la Segunda Guerra Púnica. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo de algún modo. Se abre un frente interior de investigación, se detecta que estos tiasos o estas cofradías pueden estar, no solo hermanan a gente de toda condición social, sino que pueden estar tentacularmente unidos a lo largo de toda Italia, con lo cual devienen claramente en un riesgo para el poder imperial romano, y es así como se interviene. ¿Y cómo se interviene? Pues convenciendo al pueblo de Roma en los comicios, en las asambleas públicas, en las contiones donde se le comunica que se ha emprendido la persecución, comentándole que el riesgo es tremendo, que hay miles de conjurados, que efectivamente debió de ser así, y que hay otro pueblo, digamos, creando un poder alternativo que puede socavar pues, los cimientos de la República Romana, y es así como se emprende, la persecución sobre los cargos, digamos, del escándalo, de un escándalo que toma tintes sexuales. Bueno, tintes sexuales, evidentemente,
todos asociamos las bacanales con la transgresión de varios tabúes, ¿no? Del tabú más elemental, que es el de la desnudez en público, un tabú un poco más allá, ¿no? El de sexo colectivo, y uno todavía más lejano quizá, que es el del sexo en público también. Es decir, 3 tabúes al menos que se transgreden, y sobre esa acusación pues es sobre la que se articula, digamos, la persecución contra los vacantes. Oye, pero no puedes contar mucho más, Pedro, o sea, que tienen que leer la novela. Es decir, y en todo caso, Pedro es profesor en las Escuelas Verdes, lo digo por si alguno no es alumno de él, pues que se puede apuntar. Es un tema interesante que tienen que tener en cuenta. Bueno, yo quería, es que voy un poco al terreno un poco que más me interesa en ese punto, que es el de la construcción de los personajes. Parece claro que las mujeres, digamos, más importantes son, vamos a decir, reales, son históricas, tienen un trasfondo histórico, están documentadas, y sin embargo te has sentido probablemente más libre, al hilo de lo que has dicho antes, con las de clase social, con las esclavas, con las de clase social un poco más bajo, que te ha permitido hacer ese punto más ácido, ¿no? Con respecto a lo que sucede. Es que el problema era cómo creaba una construcción, una pirámide social en 3 dimensiones. Es lo que os decía antes, el 3D, ¿no? El darle profundidad, que no fuera plana. Y el hecho de que no sea plana y que me permita además crear el discurso crítico precisamente a esa sociedad y ofrecerle al lector esa perspectiva crítica desacostumbrada que decíamos antes. En realidad, bueno, pues lo he usado, yo creo que he usado 2 recursos. Uno, el didáctico por el lado de los hijos de Paco Langnia, ¿no? Que es cuando ella les dedica esas charlas tranquilas acerca de mitología, etcétera, que realmente les está introduciendo en toda la historia sagrada y en la fundamentación religiosa del culto báquico. Por eso decía antes que es una novela de iniciación al culto mistérico también para el lector. Y en el caso de las esclavas, precisamente para eso, ¿no? Desde una perspectiva mucho más vivaz, que es la del diálogo, hacer eso que es que me tenía que aguantar las manos. Cuando Mario decías antes esto del escritor omnisciente, es que la tentación del historiador lógicamente es esa, ¿no? Rápidamente poner por escrito, comunicar los mensajes. Un historiador, además, esos son parte de los problemas con los que me he visto, ¿no? Un historiador lo tiene más fácil, enuncia hipótesis, las sopesa y las deja abiertas porque no las puede cerrar. Pero el novelista ya es otra cosa, tiene que tomar decisiones. Entonces, algunas sí que han sido comprometidas, pero bueno, yo creo que por lo menos ha procurado eso, proyectar una triple dimensión social ahí, una carga de profundidad mayor. Sí. Vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta a ras de tierra. La palabra bacanal ha quedado en el diccionario de la lengua española y la utilizamos quizás traicionando el sentido histórico, pero ha quedado. A mí se me ocurre otra palabra que ha quedado y que, si puedes, nos cuentes algo. Un tiberio, montar un tiberio. Bueno, a ver, la palabra bacanal en realidad ha quedado articulada sobre el relato de Tito Livio, de algún modo, que es el que traslada el mensaje oficial del Senado romano. En el caso del término bacanal, además, queda ya cristalizado absolutamente por un verso de Juvenal, todavía un siglo más tarde, en el comienzos del siglo II después de Cristo, que habla de los romanos de alta clase social que viven una continua bacanal. Ahí ya es cuando definitivamente se consagra el estereotipo, es decir, que ese estereotipo que manejamos y que está colgado en las farolas, como decíamos antes, pues tiene su fundamentación. En el caso del montar el Tiberio tiene que ver, bueno, sospecho que con la trayectoria de Tiberio, sobre todo en la parte final de su vida en la isla de Capri. Me meto en asuntos absolutamente escabrosos, ¿no? Tiene que ver con, bueno, en el caso de las bacanales,
hay una parte de... Nos metemos en el ámbito de la sexualidad romana, no tengo ningún problema para tratarlo. En realidad no habría que hablar de sexualidad, sino de erotismo. El concepto de sexualidad es decimonónico y tiene que ver ya con Freud y demás. Antes puede haber en época cristiana sexo según natura o contra natura, pero eso no existía en época romana. El sexo tenía que ver más con cuestiones de rango social. Entonces lo que se practicaba era un erotismo, el sexo, digamos, oficial. El esperable es el que se tiende a la descendencia legítima y para eso está la matrona. En fin, es así. Y luego está lo otro. Lo otro son prostitución y esclavos de todo tipo de sexos. Me da igual, es decir, no se habla de homosexualidad ni de heterosexualidad en Roma. Como mucho se habla de costumbres marsellesas, dice, por ejemplo, Plauto, cuando se refiere a lo que practicaban los griegos de Marsella, que probablemente les sonaba más de lo que practicaban los griegos de la propia Grecia, que por otro lado, mis alumnos de mitología se lo saben también muy bien, es el sexo virtuoso que Platón defiende ardientemente, ¿no? El sexo, la vertiente homoerótica de la sexualidad. En el caso de Tiberio en concreto, si tiene que ver con ello, pues Tiberio en la isla de Capri tuvo una parte final de su vida bastante degenerada, precisamente, donde se habla de una piscina, donde tenía adolescentes y jóvenes efebos, y jóvenes de ambos sexos, practicaban sexo de una manera habitual, en fin, todo esto, ¿no? Un auténtico Tiberio, sí, exactamente. Pero bueno, la virtud romana obviamente es muy distinta, ¿no? de nuestra moral actual, no tiene nada que ver, pero lo que sí es muy diferente es el papel de la mujer en la sociedad, y es algo que reflejas muy bien con todos estos personajes, y que además, bueno, pues queda esa sensación de que se perdió un tiempo fabuloso, valiosísimo, porque ese culto báquico lo que estaba propiciando era una revolución social que no solo no se llega a producir, sino que se ataja y que a continuación, bueno, pues se echa por tierra cualquier posibilidad de avance, ¿no? Bueno, antes nos decías que te preguntáramos por Hispala, que quizá es un caso, bueno, pues del movimiento interclase que se puede hacer o que se podía hacer dentro del mundo romano, aunque claro, en realidad, bueno, se mueve casi que de la primera casilla a la segunda, más que llegar a la cúspide, aunque sí que puede llegar a trabar contacto con las más altas esferas, ¿no? Háblanos un poco de este personaje, que además la editorial lo utiliza muy hábilmente como gran reclamo en el texto de contraportada del libro, y que la novela tarda un poco más en aparecer, ¿no? Aunque aparezca. ¿Cómo surge Hispala? ¿Por qué se llama así? Claro. Y qué papel utiliza literariamente que querías que nos contara ella. A ver, el tema de la virtud que mencionabas antes, la virtud, en realidad, la virtud para los romanos es la masculina, es la virtus, ¿no? La habilidad, el coraje, el ímpetu. La femenina es la otra, la pudiquitia, ¿no? El pudor, etcétera. De algún modo es lo que nos queda. Las mujeres son especialmente protagonistas de este libro, no de una manera premeditada por el autor, sino porque lo fueron, claramente, ¿no? Las mujeres en estos años, durante la Segunda Guerra Púnica, protagonizan manifestaciones en las calles cada vez que hay una de esas grandes derrotas en Roma. Trevia, Trasimeno, Canas. En los 2 primeros años se suceden 4 catástrofes militares para Roma a manos de Aníbal, brutales, ¿no? Tremendas, y detrás de cada una de ellas hay una manifestación de mujeres en la calle que salen a las calles precisamente porque desean saber algo acerca de lo que ha ocurrido, ¿no? La verdad oficial no fluye del Senado todavía, y claro, se echan a las calles por saber algo acerca de la suerte de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, de los que han ido a combatir y qué habrá ocurrido, ¿no? Entonces, eso ocurre en los primeros años de la guerra. Después hay una ley que restringe el lujo entre las mujeres romanas, precisamente para evitar que en unas circunstancias de luto casi generalizado algunas salgan
extremadamente visibles y provocadoramente luciendo sus joyas, cuando ya la penuria económica, los gastos de la guerra son imposibles de sostener también, ¿no? Y luego las mujeres vuelven a echarse a la calle después ya de la guerra, precisamente para conseguir la abolición de esa ley, la ley Opia contra el lujo, y protagonizan hasta scratches delante de las casas de los tribunos de la plebe, porque hay algunos que se resisten precisamente a la abolición. Entonces son absolutamente protagonistas de este relato. En cuanto a Hispala Fecenia, que me preguntabas, no me lo he inventado yo, existe el desenlace de la persecución oficial por parte de Tito Livio. Lo que ocurre es que hay una esclava a la que se la pregunta. Esta Hispala Fecenia es especialmente interesante porque su nombre todo parece indicar que sus orígenes tendrían que ser hispanos, necesariamente hispanos. Habría procedido, por tanto, de las conquistas, quizá de las mismísimas conquistas de Publio Cornelio Escipión africano, durante las campañas que desarrolla del 211 al 205 aquí en la península ibérica. Y bueno, entonces ese es el origen de Hispala Fecenia. Lo que pasa es que, bueno, yo lo he utilizado en la novela de una manera casi alegórica también. Sí que es cierto que desaparece durante muchas páginas y inicialmente había desaparecido durante más. Yo la truncaba directamente desde el momento en que nace al momento en que es trasplantada a Roma. Después, bueno, por necesidades del guión fue conveniente también, de algún modo, recuperar la mitad de novela, y es ahí cuando yo creo que exitosamente pues introduce una faceta que es extremadamente interesante también, que es el qué está pasando con Hispania mientras todo ocurre en Roma, ¿no? Y lo que está pasando en Hispania es que se está fraguando pues las luchas aquí en las que están cayendo los dos hermanos Escipiones, Publio y Neo, y en fin, aparece un toro que se desangra, un toro de un sacrificio, en fin, estas cuestiones que tienen que ver con la simbología también de un país o de un territorio que es Hispania, que está cayendo en las garras de Roma, y que inmediatamente se ponen en explotación las venas de Hispania, las venas minerales, estoy hablando, claro, del oro y la plata. Bien, pues tal como habíamos prometido, ahora llega su turno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña, se le pasará el micrófono y nada más recordarles que a la salida se está vendiendo este libro, esta novela, Bacanalia, que estoy seguro que con lo que se ha contado aquí ya nos ha abierto a todos el apetito para leerla. Pero ahora es el momento de que ustedes puedan intervenir y preguntar lo que consideren oportuno. ¿Nadie se anima? ¿Tú tienes alguna pregunta? Yo sí me quedo con unas cuantas, ¿eh? Ah, vale. Bueno, como tengo la suerte de poder hacértelas en otro momento, pero quizá una de las más generales que tengo apuntada es muy general, ¿eh, Pedro? O sea, no, y tampoco... Si notas realmente que hay, lo que hemos comentado antes, que hubiera un auge, y a qué se debe este auge de la novela histórica y ambientada también en Roma, ¿no? O supuestamente ambientada en Roma. Si notas que hay algún tipo de explicación en torno a este tema, aparte del hecho de que Roma sigue obviamente fascinando, ¿no? O sea, todo el mundo de Roma, de toda la antigua Roma. Hombre, sospecho que tiene que ver con los ecos de presente que se encuentran en el pasado, lo cual no deja de ser una perspectiva aviesa, digamos. Justamente la que yo defendería sería la opuesta, ¿no? Como historiador y como profesor del ámbito de la antigüedad. Habría que buscar en el presente en el pasado las raíces del presente, y no pretender, como se está haciendo ahora, buscar en el pasado ecos del presente, ¿no? Que es justamente el recorrido inverso desde el punto de vista temporal. Pero yo creo que es eso la explicación que podríamos encontrarle, ¿no? En parte sigue fascinando pues eso, el urbanismo, la construcción, la arquitectura, los acueductos, las infraestructuras, las grandes obras públicas,
llaman la atención, ¿no? Somos herederos de un derecho, de una lengua. No sé, la comedia, por ejemplo, es otra de las grandes herencias. Tenemos mucho que le adeudamos a Roma. Sospecho que eso tiene que ver con eso que comentas, con la eclosión de este fenómeno de novela histórica ambientada en Roma. Bien, pues adelante. Pedro, este abanico de mujeres tan rico que los planteas aquí, sobre el cual has dicho que hay algunas que te han interesado más, las criadas y las esclavas, pero ¿ha sido desde antes de escribirlo o las has ido descubriendo a raíz que ibas creándolas o recreándolas? ¿Y qué te han enseñado? ¿Has descubierto algo más? Porque el mundo femenino que recreas es riquísimo, es muy rico y además es absolutamente lo literario de la novela. Tú dices que reflejas a las mujeres por el contexto, pero yo disiento de eso que dices. ¿Cómo? Porque yo disiento, porque el mundo de los hombres que reflejas es la parte histórica y sin embargo el mundo literario, el mundo de las mujeres es plenamente literario. Eso. A ver, yo no me he planteado en la novela histórica como esta novela histórica como un ejercicio de oportunismo en relación con una aproximación a una cuestión de género. Yo creo que este no es el caso. Las mujeres en este caso existían, eran las protagonistas de una historia. Hay hombres, claramente, y quizá los trato cruelmente, pero es que esos hombres que nos aparecen en realidad, bueno, es Quinto Fulvio Flaco, el marido de Sulpicia, que es el carnicero de Capua, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Es que hablo así, pero es que es lo que eran estos cónsules de Roma cuando van al frente. Tienen por objetivo volver con el botín mayor posible y con no menos de 5.000 caídos en el frente, porque con menos de 5.000 no les dan el triunfo. No se les concede la ceremonia del triunfo, ¿no? Entonces, quizás sea un poco despiadado, pero es así. Luego eso por un lado, ¿no? No me he replanteado en ese sentido un revisionismo presentista. No quería volver a Roma desde esa perspectiva de tratar ahora cuestiones de género como se está haciendo. Estoy pensando en series de televisión muy recientes, por ejemplo, en las que el discurso de género reivindicativo se transporta o se transfiere a la propia Roma. A mí me ha interesado como profesor y es lo que he procurado. Yo no sé si es suficientemente comprometido, pero no estoy dispuesto a dar más, quedarme con mostrar lo que creo que era los diferentes roles que cumplen las mujeres dependiendo de su estatus social. Sobre las que aparecen en la novela, las que son creación mía son las esclavas, Filenia y Alisca, que son las que, como explicaba antes, funcionan precisamente para establecer el contrapunto irónico y de crítica social. Las otras existían. Y bueno, las he ido modelando, no las tenía prefiguradas previamente. La novela sabía dónde tenía que llegar, pero se han ido creando con el devenir de sus propias existencias, que son las que he ido narrando y las que he ido construyendo. Livio me daba un desenlace, que era el desenlace de la persecución, pero yo he creado, pues eso, 6 vidas que como decía antes, que se hilan, se tejen, se cruzan y al final también se truncan, ¿no? Un mosaico de vidas compuesto, bueno, pues por una secuencia de mujeres que finalmente penan su existencia de modos diversos, porque al final yo no creo que haya una sola que se redima, salvo la que queda sobrelevada, por así decirlo, ¿no? Espiritualmente. Bien, pues si no hay más preguntas, yo voy a intentar hacer la última. A mí en la Facultad de Ciencias de la Información me enseñaron que en las entrevistas las preguntas incómodas siempre al final.
porque si no, a veces el entrevistado se levanta y se marcha. La pregunta, que a lo mejor no es incómoda, ¿se puede, con estos cambios que nos anuncian ahora, se puede estudiar la historia sin tener una referencia cronológica? A ver, lo que se estudia normalmente en las facultades de historia son fenómenos sociales de marco cronológico amplio, estructurales, decíamos, ¿no? Antes, cuando me refería a lo del periodismo histórico y me dirigía a Javier, estaba pensando en un planteamiento un poco alternativo, que es que yo he estado trabajando desde una perspectiva más de acontecimientos, de grandes hechos que detonan fenómenos de profundo calado y que se vienen arrastrando de atrás, ¿no? Esa es la diferencia entre el historiador y el periodista, de algún modo. ¿Se puede hacer enseñar historias sin cronologías? Claramente no. La historia es el devenir de los acontecimientos en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ahí empezamos en módulo 1 de ESPA, de secundaria para adultos, que es parte de lo que me toca enseñar. Eso sí, tampoco hay que obsesionarse con ellos, con los acontecimientos ni las fechas. No es lo decisivo. Podemos establecer grandes marcos cronológicos en los que estudiar los grandes fenómenos sociales. Y luego, pues para crear protagonistas y personajes está la otra parte, la novela, ¿no? El protagonista de la historia es la sociedad y las clases, los distintos estamentos, los grupos. Lo otro son eso, construcciones novelescas, literarias. Pues muchísimas gracias a Pedro Ángel Fernández Vega, a las dos personas que nos han acompañado en esta nueva edición del Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. Muchas gracias a ustedes por su presencia, gracias también a los que nos han seguido a través de la retransmisión por streaming de esta presentación de Bacanalia, y animarles a que compren ahora la novela y que se la traigan para que la pueda firmar Pedro Ángel Fernández Vega. Muchas gracias y buenas tardes.